Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. Esta es una lectura súper especial para ti, diferente a todas las demás. Es una lectura totalmente intuitiva. Quiero que conectemos ya mismo en este instante. Y bueno, para que tú tengas una orientación acerca del dinero, o si estás soltero, o si estás en una relación también podría ser. Te invito a que te quedes hasta el final del video. De esa manera nos apoyas y recibes palabras de poder. Quiero iniciar esta lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Libra. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti, mi querido, mi querida Libra. Te dicen que si en estos días tú te sientes bajoneado de energía, que consumas alimentos de color violeta, busca la meditación de la llama violeta, portes prendas de color violeta también para que subas tu vibración. Si has empeñado tu palabra en algo con alguien o contigo mismo, que sería mucho más importante, por favor te dicen que no falles a tu palabra. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano y avanzo, o escribe hecho está en los comentarios del video. ¿Listo? Ahora vamos con nuestras 3 lecturas de economía, de solteros y de parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Ya sabes que esto podría ser también relacionado con el estudio o con el empleo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, tal vez hay noticias que no han sido muy agradables o muy halagadoras con respecto a tu economía en estos días, me dicen las cartas el día de hoy, pero también me están diciendo que es cuestión de que te organices un poco mejor, no solamente físicamente, sino también en cuestiones legales y también emocionalmente. Tal vez estás pasando por momentos bastante difíciles emocionalmente y esto se está viendo reflejado en tu desempeño en el estudio, en el trabajo o con relación a tu economía. También me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano, cuida más tu salud emocional. Tiendes muchísimo a la depresión, a no sentirte, como te digo, conectado con esa parte de tu vida. Tienes que prestarle mayor interés y no permitas que otras personas te digan que no puedes y que no sabes y que no eres suficiente. Debes recordar que realmente sí lo eres. Los ángeles te están invitando a que obres con humildad, especialmente contigo. Te estás dando demasiado duro, demasiado pesado. Listo, también el tarot egipcio me está anunciando que por favor te alejes de personas traidoras, personas que al parecer solo quieren sacar su tajada de esa buena suerte que tú has tenido o tienes en algún momento de tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo soy salud, soy prosperidad, soy éxito y soy amor. Bueno, o escribe hecho está. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Tal vez puedas pensar en esa situación que tú tienes en este preciso momento, en este preciso instante, a ver qué te dicen las cartitas para ti el día de hoy. Bueno, hay cierta situación bastante compleja que viene de hace algún tiempo, algún negocio, algo relacionado con el estudio o con el trabajo que no está resultando tan bien como tú crees o como tú quisieras. Te has encontrado con personas bastante egoístas y superficiales que lo único que han querido es sacar una tajada de esa buena suerte que tú habías tenido en algún momento, y en el momento en el que tú te estás viendo en dificultades, bueno, se están queriendo alejar de ti también. También me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con tu temperamento en el momento de reaccionar con otras personas, porque también podrían estarse aprovechando de esta situación. Hay cierto dinero que tú has querido obtener o ciertas ganancias y que y que no han sido tanto como tú esperabas, pero me dicen las cartas que si tienes más paciencia, si tienes un poco más de calma
y si te serenas un poco más vas a poder obtener esos sueños, lograr esos sueños que tú siempre has tenido. En este momento tu fortaleza, el éxito para ti es la fortaleza que tú puedas tener en este preciso momento. ¿Listo? Con respecto a tu economía, te están diciendo el tarot egipcio que es mejor a veces andar solo que mal acompañado. Bueno, no le comentes tanto a tantas personas acerca de lo que tú tienes, de lo que ganas, de lo que pierdes, porque no todo el mundo tiene ese corazón precioso, generoso y dispuesto a ayudar a los demás. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y yo me protejo, o escribe hecho está también en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con las parejitas y quiero que mientras yo barajo tus cartas, pienses en esa persona especial que tú tienes en este preciso momento. Quiero que pienses en él o en ella, o esa dificultad, esa respuesta que tú deseas tener ya mismo, porque las cartas te lo van a responder en este preciso instante. Te dicen las cartas en el día de hoy que tienes que, o sea, esta relación está viniendo como de para abajo, pero es como que tienen ustedes un distanciamiento, demasiados problemas alrededor, y como que están perdiendo la esperanza en que si podrán o no podrán solucionar los problemas que ustedes tienen hasta el momento en esta relación. Bueno, las cartas me dicen que sí lo van a lograr, que sí lo van a conseguir, solamente que deben ustedes ser más íntimos el uno con el otro, es decir, tener más tiempo juntos también, sí, pero también no comentarle tanto a tantas personas acerca de lo que pasa o deja de pasar en esta relación, porque hay muchas personas que están comiendo de su dolor, que se están alimentando. Hay personas que son así, bueno, que les gusta escuchar el dolor de los demás por el simple hecho de, no sé, qué es lo que les causa a esas personas, pero es como cierta satisfacción de ver que no estás triunfando. En un futuro más bien cercano, se comienzan a superar sus dificultades, comienzan ustedes dos a darse cuenta de la situación y de que sí realmente pueden estar juntos, van a reafirmar su relación, va a ser esto como una transmutación, como una transformación. Así como cuando ves que la mariposa, el gusanito se convierte en mariposa, bueno, eso puede estar sucediendo con la relación de ustedes. Hay cosas que deben cambiar entre ustedes dos para que logren consolidarse, para que logren avanzar. A veces uno tiene que, ¿cómo te digo? Dejar cosas. Claro que tampoco que sea algo fundamental para ti o para tu persona especial, ¿no? Digamos, bueno, tal vez hacer la propuesta de trasladarse de lugar, o tal vez sacrificar un poco de tiempo de tus cosas muy personales para estar con tu persona especial, cosas así. Listo, tengan en cuenta que cuando uno tiene una relación tiene que invertir, no solamente en tiempo, en esfuerzo también se invierte, a veces también se invierte en dinero, porque bueno, hay que hacer a veces viajes, hay que hacer a veces, o vamos a hacer inversiones juntos, bueno, hay que invertir ya. Y importante, el amor, el tiempo, la energía que tú le inviertas a esta relación va a determinar tu triunfo en un futuro. Hay una persona alrededor de esta relación que está enamorada de uno de ustedes dos y los ve como un amor totalmente imposible, porque dice, bueno, ellos dos son una pareja. Mira esa carta, es la carta de la alianza del tarot egipcio. Ellos son dos una pareja que parece ser que van a ser como que felices por siempre, hasta que la muerte los separe y toda esta cuestión. Si ustedes están queriendo tener bebés, aumentar la familia, agrandar la familia de ustedes dos, es posible en esta época perfectamente. ¿Listo? Esta relación de ustedes tiene unos cimientos que se están construyendo, entonces construyan esos cimientos. O si dicen, no, pero es que ya llevamos mucho tiempo, bueno, tengan en cuenta que las relaciones se construyen con el día a día, ¿no? Y que los cimientos siempre hay que renovarlos, el amor, la confianza, la sorpresa, el feeling, todo eso hay que estarlo renovando para que las cosas funcionen muy bien. Y me diste esa carta de los ángeles, que ustedes están construyendo un amor firme, un amor sólido, que no lo olviden, que sigan así por ese camino,
que somos personas que cometemos errores, que tenemos virtudes, que tenemos altas y bajas, pero que ustedes dos son un par de personas que se han encontrado y que están haciendo algo muy muy bonito. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamantes, luchamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Libra. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás, y los espero en una próxima oportunidad.